Iperape de la diabetes mellitus. Esta, a medida que progresa, puede causar problemas en los nervios o en la circulación sanguínea, que va a predisponer al paciente a úlceras, infecciones y, si no es tratada a tiempo, a amputaciones. Esto está condicionado principalmente por la neuropatía diabética y la enfermedad arterial periférica. Bueno, podemos clasificar el pie diabético según la causa que le afecta, ¿no? En este caso tenemos al pie diabético neuropático. Esta es una complicación que va a estar caracterizada por la afección de los nervios periféricos, en la cual el paciente va a perder la sensibilidad, lo cual va a dificultar su diagnóstico y también va a conllevar a que alguna lesión o la úlcera progrese. Entre las complicaciones que tiene el pie diabético neuropático están las úlceras no detectables, debido a pérdida de sensibilidad, y infecciones graves, deformidades, que más adelante van a explicar con más detalle sus características y el riesgo de la amputación. También se va a afectar a los nervios motores, causando un debilitamiento muscular. Ahora tenemos en este caso al pie diabético isquémico. En este caso está afectado lo que es la circulación sanguínea, lo cual va a dificultar que lleguen los adecuados suministros de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Y bueno, la principal causa de esta afección es la enfermedad arterial periférica. Y las complicaciones son las mismas en el caso del pie diabético isquémico y neurogénico. El neurogénico se va a caracterizar principalmente por la pérdida de sensibilidad. Su epidemiología sobre todo es que a nivel del Perú, normalmente el 50% de personas con diabetes mellitus tipo 2 genera esta complicación en su vida. Normalmente el 20% de todos los que presentan esta afección llegan a la amputación y normalmente 5 años después el 44% fallece. Pasando a la fisiopatología, principalmente está dispuesta por 3 factores desencadenantes y unos factores de riesgo asociados. Estos más que todo son lo que es la neuropatía diabética, un callo formado por una deformidad y presiones elevadas en el pie y enfermedad arterial periférica. Empezando por la neuropatía diabética, normalmente estados hiperglicémicos como en la diabetes mellitus genera una progresión de daño de nervios periféricos. Eso tiene varios factores. Primero tenemos la microangiopatía diabética, la cual, más que todo, ahora lo voy a hablar después, pero un estado hiperglucémico genera lo que son estados de daño endotelial debido a la producción de radicales libres, ¿no? Principalmente esto genera lo que es, como tal, la disfunción endotelial, lo que hace que no produzca mucho o suficiente óxido nítrico. Y lo que hace el óxido nítrico es vasodilatar. Entonces, como no hay óxido nítrico, lo que pasa es que va a estar en un estado de vasoconstricción más o menos crónica, y esto asociado a diferentes factores como dislipidemias, cuando hay depósitos de placas ateromatosas y demás, generan una disminución de flujo sanguíneo. Asociado a esto, como hay una disminución de flujo sanguíneo, lo que pasa es que la sangre se hace más viscosa, y esto incrementa lo que es la actividad plaquetaria y formación de coágulos. Como podemos ver en la imagen, más que todo esta disfunción de la vasculatura genera isquemia y muerte de los nervios periféricos. Asimismo tenemos lo que es la acumulación de sustratos tóxicos, donde principalmente se activan vías metabólicas dañinas. Normalmente nosotros tenemos lo que es canales GLUT4 en tejidos musculares y adiposos, pero a nivel de lo que es los nervios y nervios periféricos, usamos lo que son canales GLUT1 y, si no me equivoco, 3. Entonces lo que pasa es que, aunque esté en estado hiperglicémico, esta glucosa entra como si nada a la célula y genera que active vías metabólicas dañinas. En este caso tenemos 3. La vía de los polioles, los cuales, por ejemplo, el sorbitol, son agentes muy osmóticos, los cuales retienen lo que es mucho sodio y agua en la célula. Y esto lo que hace es generar apoptosis y muerte celular del nervio periférico.
Así también la vía de exosamina, la cual genera alteración de la cadena de ADN para la formación de derivados de platinógeno, lo que al final genera arteriosclerosis. Y también la vía de piruvato, la cual hace una disminución de la producción de ATP. En general, esto produce lo que es la lesión axonal, edema neuronal por lo mismo, una disminución de la velocidad de contracción. Y en síntesis, por el estrés oxidativo que generan especies reactivas de oxígeno, que también generan el estrés oxidativo. Y al final lo que hacen es dañar el ADN y hacer una progresión de la activación de las caspasas, que es para la mitosis celular. También tenemos lo que es asociado a lo mismo, la pérdida de células de Schwann, que al final generan características de desmielinización de esas nervios periféricos. Después tenemos otra característica, que es la formación del callo debido a la deformidad y presiones aumentadas en el pie. Más que todo, la formación de un callo es demasiado riesgoso para la formación de una úlcera. En este caso, esta formación del callo está determinada por alteraciones neuropáticas, tanto de sensibilidad, motoras y autonómicas. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es la neuropatía motora, en la cual hay una alteración de los nervios motores. Y esto lo que genera es que hay un desequilibrio entre los músculos flexores y extensores de los dedos del pie. Y esto genera que los dedos del pie se generen como en garra, se flexionen demasiado. Esto al final, como pueden ver en la imagen, genera que se ponga en una posición específica donde aumenta la presión a nivel de la cabeza de los metatarsianos y a ponerle en garra también aumenta la presión en el extremo de los dedos y asimismo en la porción del calcáneo. También, como pueden ver, como se hace en garra, también sufre una mayor fricción por la zapatilla o el zapato en el dorso de estos dedos. De esta manera, esta deformidad del pie genera que las cabezas metatarsianas, como ya mencioné, sean más prominentes y también los dedos en garra. Esta neuropatía motora, asociada a lo que es la neuropatía sensitiva, tanto la tensión proprioceptiva como la sensibilidad, lo que hace es que el paciente ya no siente si es que ejerce mucha presión en una de estas partes, o también si es que le duele mucho en una herida o al ejercer mucha presión. Asociado a esto tenemos la neuropatía autonómica, en la cual hay una alteración de la autonomía sensorial, neuropatía autonómica, la cual hace que genera anhidrosis, o sea que no hay una secreción de sudoración. Y esto lo que hace es que la piel esté reseca y tiende a agrietarse. Y esto estimula más lo que es las infecciones. Entonces, todos estos factores generan la formación del callo bajo las formas o bajo esas estructuras de la formación de incremento de la prominencia de la cabeza metatarsiana. Y después tenemos la enfermedad arterial periférica, la cual es también uno de los más importantes del pie diabético, debido a que esta sola raramente produce una úlcera, pero si se acomoda junto a otros factores de riesgo, también alteran o pueden llegar a formar el pie diabético. Como ya mencioné en estados de hiperglucemia con la diabetes, existe lo que es el daño arterial por la producción de especies reactivas de oxígeno, pero también por el estilo de vida y demás del paciente que ha desarrollado diabetes mellitus tipo 2, ahí existe lo que es dislipidemias, como por ejemplo la hipercolesterolemia, que lo voy a dar. Pero también, como ya mencioné antes, disminuye lo que es el flujo sanguíneo. Y esto genera que aumente la viscosidad de la sangre. Y asimismo, como hay una retención del flujo sanguíneo, aumenta la actividad plaquetaria. Y esto lo que genera al final es una aterosclerosis con riesgo de formación de un coágulo. Asimismo, como ya mencioné, la generación de especies reactivas de oxígeno, más que todo activa o afecta a lo que son las células endoteliales, generando más vasoconstricción. Y esta vasoconstricción asociada a esta formación de ateromas y junto a la producción de un coágulo, pues disminuye demasiado el flujo sanguíneo a nivel del pie o a la porción periférica. Y esto principalmente, como quiero mencionar, es que también junto a factores de riesgo como la hipercolesterolemia o la hipertensión arterial, pueden desarrollar lo que es arteriosclerosis, y esto aumentando la resistencia vascular periférica. Entonces todo asociado al final genera lo que es la disminución del flujo sanguíneo y por eso es que puede generar una úlcera periférica. Entonces, también hay otros factores de riesgo como infecciones o traumatismos, los cuales estos demandan al tejido periférico un aumento de la circulación de la sangre. Y esto lo que hace es que como no hay un buen flujo, exacerba las heridas y también las infecciones. Por ejemplo, una infección, una lesión, como aumenta la demanda de sangre y no llega, se genera una úlcera. Y esto puede generar estos diferentes signos, síntomas como la claudicación intermitente, pero que puede estar enmascarado por una neuropatía diabética, que es muy común. Y después, los tipos de pie diabético, profundizando un poco más, tenemos tres: el pie neuropático, el pie isquémico y el pie neuroisquémico. El pie neuropático, principalmente como su propio nombre lo dice, es una alteración neurológica. Entonces, lo que pasa es que el paciente pasa por estados de alodinia o incluso de anestesia a nivel del pie. Entonces, por ejemplo, a diferencia del pie isquémico,
Lo que sucede es que no hay un dolor como tal, sino que el paciente empieza a sentir anestesia y no le duele. Por eso es que también se forman estas callosidades y también la úlcera. Asimismo, como no hay una retención de la sangre, hay un flujo normal porque es neuropático, normalmente el pulso pedio está normal, está presente. También la piel suele estar caliente porque hay una buena circulación, pero lo que está alterado es la parte neurológica. Y sobre todo acá lo que está alterado es la estructura ósea, debido a que por la deformidad del pie genera que aumente la prominencia de las cabezas metatarsianas y los dedos en garra. Y bueno, el tipo de lesión acá tiene esa ulceración debido a todo este proceso que voy a explicar ahora. Y normalmente la lesión suele estar en los espacios o las superficies donde hay más fricción. Por ejemplo, acá lo que sucede es que debido a marchas repetitivas y demasiado largas, forman lo que es callos o hiperkeratosis, ¿no? Que es una respuesta fisiológica. Y esta lesión es una lesión preulcerativa. Después de esta lesión preulcerativa, como se puede ver en la imagen, se reseca esta lesión y se puede ver una úlcera o una cavidad que es resultado de la misma. Debido a que este callo presiona sobre los tejidos subyacentes del mismo y genera el alto. El isquemia del pie o el pie isquémico, sobre todo, hace referencia a que no hay una buena circulación de la sangre. Entonces, debido a esto, el dolor, como no es de carácter neurológico, el dolor está presente. Asimismo, no hay trastorno de la sensibilidad, pero lo que sí hay es una ausencia de pulso a nivel del pie. También la piel está fría debido a que no hay circulación y la estructura ósea está normal, a diferencia del neuropático. Y el tipo de lesión acá se hace en gangrena. ¿Por qué? Porque la gangrena es la necrosis de parte del tejido. Entonces, como se necrosa, es porque no hay una buena circulación. Y la localización suele estar a nivel periférico, más distal, y más que todo sigue la recurrencia y irrigación de la arteria. Y la combinación de estos dos, que se denomina el pie neuroisquémico, a diferencia del isquémico, que es muy doloroso, porque no afecta neurológicamente, neuroisquémico hay poco dolor debido a que también se altera la parte neurológica. Por eso es que tampoco siente, pero aún así forma la úlcera y llega a la gangrena. Y más que todo, su disposición es en la cara lateral de los pies y también en la punta de los dedos. La parte de semiología de lo que vendría a ser el paciente con pie diabético hay que tener en cuenta de que vamos a tomar en cuenta con la historia clínica, y aparte de eso también vamos a hacer una evaluación lo que es exhaustiva, tanto lo que es una inspección y una palpación. Lo que vamos a tener en cuenta de que el objetivo principal de esto es poder identificar y corregir lo que vendría a ser las diferentes patologías que está sufriendo el paciente, especialmente la neuropatía, que va a llevar a lo que vendría a ser pérdida de sensibilidad, y con eso conllevar a diferentes complicaciones que va a terminar en lo que vendría a ser pie diabético. En ello vamos a tener en cuenta de que se sigue como tal un trazo de los siguientes pasos, que es la anamnesis, la exploración física y biomecánica, la exploración de la neuropatía, exploración de la vasculopatía periférica y pruebas suplementarias. Ya, primero en la anamnesis vamos a tener en cuenta de que al paciente se le tiene que preguntar el tipo. Esto debido, ¿por qué? Principalmente vamos a tener en cuenta de que va a predominar dos tipos, la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 se encuentra mayormente en lo que vendría a ser el grupo epidemiológico de jóvenes, entonces vamos a tener en cuenta de que si esta enfermedad padece en el grupo poblacional, va a tener consecuencias y también va a tener como tal la presentación de neuropatías y vasculopatías que se van a presentar a una temprana edad y van a, como tal, repercutir en la aparición del pie diabético y empeorar lo que vendría a ser la sintomatología. De eso vamos a tener en cuenta de que de acuerdo a la diabetes tipo 2, esta está más relacionada con lo que vendría a ser una evolución en la neuropatía, lo que ya vendría a ser el grupo poblacional de mayores. De eso, el año del diagnóstico. Como tal, no hay una correlación que nos diga que en un cierto año, a partir de que se presenta la diabetes, va a aparecer la neuropatía o vasculopatía. Lo único que podemos inducir con ello es que la calidad de vida del paciente que esté llevando el tratamiento y como tal, todo lo que conlleva un enfermo de diabetes va a repercutir necesariamente en la aparición, ya que si el paciente no tiene aquellos controles ni cuidados propios, va a padecer lo que vendría a ser las complicaciones. En sí, según un estudio, hay un promedio de 10 años en donde nos asegura una neuropatía, pero como se los dije, esto va a influir de varios aspectos y de varios, de la calidad de vida del paciente. De eso vamos a tener en cuenta de que como tal es directamente proporcional, ¿no? El tiempo de años con la aparición de las complicaciones. De eso vamos a tener el tipo de tratamiento. ¿Por qué es importante el tipo de tratamiento? Porque en esto vamos a tener en cuenta de que vamos a observar tanto el control
el daño directo, la adherencia y la severidad. En esto vamos a tener en cuenta de que el tipo de tratamiento nos va a definir qué tipo de paciente nos estamos poniendo, ya que si es un tratamiento que ya involucra la administración de insulina, nos puede hacer referencia a un paciente que es descuidado de por sí y que no tiene como tal aquellos cuidados necesarios para poder mantener lo que es la enfermedad al control. Entonces va a ser un predisponente importante para que el paciente sea más predispuesto a sufrir lo que es el pie diabético. De eso, el valor de la última hemoglobina glucosilada. ¿Por qué esto es importante? Enfocándonos en un aspecto fisiopatológico, vamos a tener en cuenta de que cuando encontramos hemoglobina glucosilada, nos hace referencia de que hay altos niveles de glucosa en la sangre. Cuando hay glucosa que es un monómero y se va a exponer a diferentes situaciones extremas, estos van a producir lo que vendría a ser AGEs, que son compuestos finales de la glucosilación. Aparte de lo que vendría a ser también la glucosa, vamos a tener en cuenta de que otro factor importante para que aparezcan los AGEs van a ser los monopéptidos, como los aminoácidos. Entonces de ello vamos a tener en cuenta de que va a infligir su daño en diferentes sistemas, principalmente en la pared vascular. Este producto de AGEs tiene receptores como tal en la vasculatura. Al unirse a estos van a predisponer a lo que vendría a ser agentes oxidantes, o también podría definirse como reactivos oxidantes, que como tal van a convertir el medio en un medio oxidante y va a producir lo que es ese estrés crónico que se va a estar repercutiendo año a año. De eso vamos a tener que también va a dañar las proteínas de la matriz extracelular. Hay que tener en cuenta de que cuando se presenta el pie diabético vamos a tener un daño de lo que vendría a ser el tejido. En intentar recuperar ese tejido va a intentar implantar lo que vendría a ser principalmente las proteínas, en especial de la matriz extracelular, y al no poder como tal poder administrar esas proteínas adecuadamente, no va a haber una adecuada cicatrización ni mucho menos curación del pie diabético. La membrana basal capilar, que como tal es la encargada de la distribución adecuada del oxígeno, también se va a ver alterada y no va a haber una buena cicatrización. En la inmunología va a alterar lo que vendría a ser las respuestas inmunológicas mediadas por el cuerpo, en lo que vendría a ser la inmunología adaptativa, ya que va a impedir procesos importantes en la respuesta de los polimorfonucleares y macrófagos. De eso va a causar también lo que vendría a ser la neuropatía, que va a dañar a los axones sensitivos y el vaso nervioso, ¿no? Hay que tener en cuenta de que cuando el paciente no siente que hay un daño o no siente que hay un dolor, no le va a tomar importancia. Y aparte de que cuando hablamos de neuropatía del vaso nervioso, es importante ya que este vaso se encarga de inervar a lo que vendría a ser las arterias. Esas arterias por tal se van a encargar de lo que vendría a ser la vascularización, nutrición, y si estas se encuentran dañadas, obviamente va a ser un factor predisponente para que pueda aparecer lo que es el pie diabético. Y también se va a relacionar con altas dosis y se va a relacionar que la hemoglobina glucosilada en altas dosis va a ser también un mayor predicto para que haya la frustración. De eso vamos a seguir con la anamnesis, en donde vamos a tener en cuenta que se tiene que preguntar patologías concomitantes, ya que como les explicó mi compañero, vamos a tener en cuenta de que la vasculatura y la neuropatía va a ser importante. La hipertensión arterial va a ser un predisponente importante, colesterol, obesidad, cardiopatía, retinopatía, nefropatía y accidentes cerebrovasculares. En lo que vendría a ser la retinopatía y nefropatía son indicadores importantes, ya que nos está indicando cómo es de que ya está llegando a afectar a lo que vendría a ser la vasculatura microscópica. De eso vamos a entrar directo con la pregunta de lo que vendría a ser la neuropatía, en donde vamos a encontrar principalmente parestesias, en donde nos esté indicando que ya hay alteraciones en lo que vendría a ser el sistema nervioso sensitivo, donde vamos a encontrar que hay hormigueo, cansancio, calor y adormecimiento, que son 5 de los principales síntomas que podemos encontrar en el paciente. Aparte de eso, también la disestesia, que es una percepción exagerada o disminuida del dolor, donde tenemos que tomar en cuenta el dolor con exacerbación nocturna, que mejora el caminar, y edemas distales. De eso nos vamos a ir con lo que vendría a ser, de nuevo con la neuropatía, pero como tal, nos vamos a hacer un enfoque en lo que sería una pregunta directa de cuándo fue el diagnóstico, la frecuencia de la atención,
La valoración psicológica también vamos a tener en cuenta, ya que con esto vamos a poder definir si el paciente tiene aquella adherencia al tratamiento o si tiene aquella realidad apegada a lo que vendría a ser la enfermedad. Y también con respecto a la autonomía del paciente, esto es importante porque hay que tener en cuenta de que esto se va a presentar mayormente en ancianos o en adultos de mayor edad, donde vamos a tener en cuenta de que estos no son autónomos por sí mismos. Entonces vamos a tener en cuenta de que son dependientes, y cuando se les descuida es cuando suele aparecer lo que vendría a ser el pie diabético. En la exploración física y biomecánica, vamos a tener en cuenta de que primero vamos a observar lo que vendría a ser lo que es la inspección térmica y mundial, en donde vamos a verificar de que no hay alteraciones, como lo que vendría a ser en un principio lo que es un prediabético, que vendría a ser eritema, tumefacción, o un incremento del calor en el mismo zona donde va a aparecer después el pie diabético. De eso vamos a evaluar lo que es la morfología de la movilidad articular, donde vamos a tomar en cuenta principalmente si hay aquellas estructuras alteradas en cuanto a la morfología o deformaciones del pie. Esto es importante, ya que si encontramos alguna anomalía en este aspecto, ya nos estaría indicando de que la infección está llegando a lo que vendría a ser los huesos, y sería ya una complicación muy avanzada, ¿no? Una osteomielitis. De eso una valoración de la fuerza muscular. De igual forma, en este punto vamos a hacer ya una valoración de lo que vendría a ser la inervación por parte del sistema nervioso en los músculos, y vamos a ver qué tan dañado está este sistema. Y después, la valoración estática, siempre y cuando el paciente no presente úlceras, para descartar zonas de hiperpresión. Eso es importante porque ya que como tal, al manejar lo que vendría a ser la úlcera, podemos exponerla a lo que vendría a ser una infección, ya que vamos a tener en cuenta de que el pie diabético se puede presentar con una úlcera, y esta úlcera puede estar no infectada como infectada. Entonces, siempre y cuando el pie esté libre de esta, hay que examinar esta valoración. De eso vamos a ir con la exploración vascular. En esto es importante, ya que vamos a tener en cuenta de que se encarga en sí de lo que vendría a ser la sustentación y la supervivencia del tejido, ¿no?, que está expuesto a todo este mecanismo de daño. Primero, la exploración de lo que vendría a ser, aparte de eso, tenemos la exploración de la neuropatía autónoma, que vamos a ver que la vasculatura también influye en esta, ya que vamos a ver que los procesos vasculares que va a tener en lo que es sistema nervioso autónomo nos va a definir qué tan dañado este sistema, como en la sudoración, en donde vamos a observar si hay presencia de esto o no, y también la presencia de lo que es la artropatía, que es la piel de Charcot, ¿no?, que es una complicación severa que más adelante se nos va a explicar. El estado de piel, en donde nos va a definir la sequedad cutánea, fisuras y bullosis, la ausencia de vello, que es un factor predisponente importante, ya que nos dicen que está fallando la vasculatura a este nivel. La decoloración de la piel, que de igual forma nos puede estar indicando que hay un proceso de cianosis. El aspecto de la extremidad es importante tomarlo en cuenta, ya que con esto vamos a poder definir qué tipo de calzado podría ir mejor con nuestro paciente para que evite aquellas laceraciones directas, y la palpación de los pulsos tibial perio y popliteo. En esto nos indica, ¿no?, si es que está llegando como tal una adecuada presión a lo que debería ser la extremidad inferior para que pueda ser vascularizada. Ahora, en las pruebas complementarias, vamos a tener en cuenta de que vamos a hacer pruebas analíticas, donde hay tres importantes cosas. Vendría a ser, como se les indiqué, la hemoglobina glicosilada, que nos va a indicar qué tan comprometido puede estar los demás sistemas, como el sistema vascular, el inmunológico y el sistema nervioso. El BCG, que es el volumen de sedimentación glomerular, ¿no?, que nos indica también de que si está elevado hay infecciones, y también la proteína C reactiva, ¿no?, que de igual forma, si está elevado hay infecciones o está en proceso de infección, de inflamación consecuentemente. Después está la radiografía, el pie de Charcot. Vamos a tener en cuenta de que el pie de Charcot es una de las complicaciones del pie diabético. Eso es principalmente cuando el paciente pierde aquella sensibilidad. Entonces, la fisiopatología de esto es que al perder la sensibilidad, el paciente va a mantener su caminata con normalidad.
sin sentir lo que vendría a ser laceraciones o microtraumas que se va a estar sintiendo en el pie. Entonces, al hacer este movimiento crónico, lo que va a predisponer es también de igual forma laceraciones, por consecuente inflamación, y quiera o no, va a repercutir en lo que vendría a ser procesos de fibrosis. En esto, al hacer consecuente, lo que va a predisponer es una destrucción principalmente de los huesos de lo que vendría a ser la planta del pie, y con ello va a hacer de que este se vuelva cóncavo, donde los dedos se van a volver en garra, y eso es una de las complicaciones. En ello vamos a tener en cuenta de que si es que en el pie diabético encontramos lo que vendría a ser una ulceración, de igual forma tenemos que darle un apropiado examen a esto. Entonces vamos a ver de que vamos a medir sus principales características, en donde vamos a tener en cuenta los diferentes factores predisponentes, donde es la neuropatía, deformidades, la presión, infección y la perfusión. En la clasificación en el tipo de úlcera vamos a tener tanto úlceras agudas como crónicas. En las agudas es principalmente porque se dan secundarias a un traumatismo, una abrasión dérmica, donde es frecuentemente se va a ver esto en pacientes donde usan calzados que no son adecuados para su tipo de piel, y estas solo son superficiales con bordes bien definidos. Sin embargo, el crónico, ya como tal, se van a desarrollar puntos de presión, en donde se va a observar estos, principalmente lo que deberían ser las cabezas metatarsales, el talón y el borde externo del pie. En ello vamos a tener en cuenta de que son multifactoriales, ¿no? En donde vamos a tener en cuenta de que se lleva principalmente por la pérdida de sensibilidad del dolor, las deformidades, también lo que vendría a ser la pérdida del sistema nervioso autónomo por la observación que es una piel seca con fisuras, y además de ello también la enfermedad arterial periférica, donde es una prolongación más avanzada. Entonces tenemos que observar que en estos dos puntos tenemos que apreciar si es que hay signos de infección, donde vamos a tener en cuenta de que los principales síntomas donde vamos a poder definir que hay una infección es el eritema, el calor, la sensibilidad y el pulso. Y a ello atribuir de que como tal también hay signos locales como generalizados, en donde los signos locales nos indicaría de que no está una complicación ni hay una migración de las bacterias a lo que vendría a ser el sistema periférico, ¿no? Signos locales, vamos a ver que hay la secreción pudulenta, el eritema, la tumefacción, el aumento de temperatura, la linfangitis, el dolor sobre la úlcera, o también puede ser indolora, como se les ha mencionado en el cuadro crónico, el olor fétido, principalmente proporcionado por las pseudomonas, la decoloración de piel, parches villosos y gangrena dérmica, anaerobios principalmente, las huellas hemorrágicas y crepitación. De eso vamos a tener en cuenta los signos generales, donde vamos a encontrar que ya hay una bacteremia, ¿no? Que hay una migración de las bacterias por el sistema hemático, en donde hay un mal estado general, hay un descontrol metabólico, hay fiebre, febrícula, escalofríos, una taquicardia, cambios de estatus mental, leucocitosis y una evaluación de la velocidad de sedimentación glomerular. En el diagnóstico. Vamos a tener en cuenta de que el diagnóstico es totalmente observacional. Vamos a identificar y clasificar, ya que como tal hay tres niveles: de alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. En el alto riesgo vamos a tener en cuenta de que las personas con diabetes mellitus es cuando presentan una o más de los siguientes factores de riesgo, ¿no? Que es la úlcera o amputación previa. Cabe destacar que por lo menos el 50% de los pacientes que han recibido ya una amputación previa suelen volver por otra amputación. Esto quiere decir de que ya es un predisponente ya que va a hacer que los pacientes vuelvan por lo mismo y que el desenlace sea el mismo. También que tenga una vasculopatía periférica y una neuropatía. El pie de moderado riesgo es cuando se presentan complicaciones propias, como vendría a ser la nefropatía y retinopatía, las alteraciones del pie con deformidades o existencia de onicopatías. De eso vamos a tener en cuenta de que también se va a presentar alteraciones biomecánicas, estructurales, hábitos y prácticas inadecuadas y mala agudeza visual o imposibilidad de realizarse autocuidados. Y el pie de bajo riesgo es cuando no existe ninguna de las condiciones anteriormente citadas, pero el paciente presenta lo que debería ser la diabetes mellitus.
En ello vamos a tener en cuenta de que ya estratificado nuestro paciente, vamos a tener en cuenta de que tenemos que tener un control sobre el mismo. Entonces, un pie de alto riesgo tiene que venir cada 2 o 3 meses, un pie de moderado riesgo 2 veces al año y un pie de bajo riesgo 1 vez al año. Otra clasificación importante sobre los pies diabéticos, aparte de su origen neurogénico o isquémico, es el que tiene en cuenta el tipo de herida, la presencia de infección o la existencia de isquemia. Esto es muy importante, sobre todo a la hora del tratamiento, para evaluar si el paciente necesita amputación, necesita revascularización o simplemente necesita seguimiento. La primera de estas clasificaciones y una de las más utilizadas por su alta sensibilidad, facilidad y amplio espectro de variables es la clasificación de biología de arterias, que básicamente toma grados y estadios. Los grados van del 0 al 3, siendo total 4 grados. Y los estadios iguales son 4, pero van de la A a la D. ¿Cuál es el detalle? El estadio A es básicamente no infección, no isquemia. El estadio B, presencia de infección. El estadio C, presencia de isquemia. Y el estadio D, el más grave, presencia tanto de isquemia como de infección. Todo esto se superpone a los grados, de los 4 grados, del 0 al 3. El grado 0 es una lesión preulcerosa o posulcerosa, sin descontinuidad de la piel, o sea que todavía no hay úlcera. En el grado 1 ya podemos apreciar una úlcera superficial que no llega a comprometer el tejido articular y por supuesto tampoco el óseo. El grado 2 es una úlcera mucho más profunda que ya compromete grupos musculares, en especial sus tendones. Y el grado 3 es una que ya llega a comprometer la cápsula articular y también a los huesos. Acá tenemos imágenes que nos pueden ayudar a asimilar cómo son esos grados. Por ejemplo, este es el grado 0, donde hay todavía no hay pérdida de la subjetividad de la piel, pero sí es una lesión preulcerosa. Este es un grado 1, donde se encuentra la úlcera, y por lo que se puede apreciar, probablemente también haya isquemia e infección. Este también es un grado 1, ya que todavía no llega a comprometer la cápsula articular ni los tendones, pero ya es bastante profundo. Este es un grado 2, donde se puede incluso hasta apreciar los tendones. Grado 2 igual, se aprecian los tendones de los extensores de los dedos del pie. Y el grado 3, mucho más profundo, llegando a comprometer a los huesos del tarso. La siguiente clasificación es la clasificación de Wi-Fi, que por sus siglas en inglés considera food, herida, isquemia y food infection, infección del pie. Y básicamente, por ejemplo, en este esquema se ponen en circulitos los tres, porque estos tienen puntajes que varían del 0 al 3 de acuerdo al grado, si es herida, isquemia o infección del pie. Así pues, si el puntaje es solo 1, es muy difícil la vascularización. Y lo único que se necesita es un cuidado y descarga. En el siguiente, 2 y 3 son estadios intermedios, que dependiendo del ojo clínico y de la perspicacia del especialista, podría derivarse a la revascularización o simplemente seguir en un cuidado. Y por último, el 4, que es un alto riesgo de amputación. Lo vamos a detallar a continuación. En el caso de la isquemia, se toman otros parámetros aparte del índice tobillo-brazo. También se toman la presión arterial del tobillo, como se puede apreciar acá, y la presión de oxígeno transcutáneo. Eso por supuesto que es un poco más complicado. No estoy seguro si acá en Cusco se hace, pero al menos esto del índice tobillo-brazo y de la presión a nivel del tobillo sí es mucho más posible de hacer. Empezando por la herida, recordemos nuevamente del 0 al 3, 4, y aquí podemos apreciar la presencia de úlcera o de bacterias. Podría haber o no. La descripción clínica que se utiliza para el grado número 1 es que hay un dolor isquémico de reposo, siempre y cuando este no sea un pie neuropático, ya que si es un pie neuropático, la sensibilidad está disminuida o hasta abolida. Y no hay lesiones. En el caso, para el puntaje número 2, hay pérdida menor de tejido. Se puede abordar con una amputación simple de 1 o 2 dedos o un injerto en la piel, sin necesidad de la amputación de toda la pierna. El grado 3, el más grave en la herida,
es que hay pérdida mayor de tejido abordable con amputaciones digitales múltiples. O sea que este paciente ya se le ha amputado igual o más de 3 dedos. De este modo es necesario una amputación estándar más grande del pie y por supuesto también un injerto de piel. El isquemia es lo que ya había mencionado, el índice tobillo-brazo, siempre y cuando sea mayor o igual a 0.8, todo bien, pero si desciende de 0.4 estaríamos en un caso grave. Presión sistémica del tobillo, que es muy similar, y la presión transcutánea de oxigenación. Y por último, la infección de la piel, donde aquí tendríamos que hablar la tetra de Celso para ver si hay infección, al menos etiológicamente del piel. También la presencia de edema, eritema, hipersensibilidad, aumento de la temperatura, secreción purulenta, que ya es muy llamativo, y en este tipo de casos se tendría que iniciar tratamientos con antibióticos o lo que sea aplicable para el cultivo de la infección. Se tienen que excluir otras causas de la respuesta inflamatoria que no sean propias del pie diabético, como lo que podría ser la gota, la neuroortopatía. Y también el caso más grave, evaluar la temperatura, que podría bajar de los 36 grados o subir por encima de los 38 grados. La frecuencia cardíaca, que estaría aproximándose a la taquicardia, frecuencia respiratoria igual a la taquipnea, y los leucocitos, que serían sugerentes de infección. En estos dos cuadros que vemos a continuación, el primero es una estimación del riesgo de amputación en un año, de acuerdo a los parámetros Wi-Fi ya vistos. Y el segundo es una estimación de la necesidad de revascularización del pie. Y podemos ver que H, high, es lo más elevado, o sea, lo más probable, ya sea amputar o revascularizar. Y BL es el más bajo de todos, peligroso. Entonces, se dan cuenta, mientras la herida sea lo más cercana a cero y no haya isquemia, todo bien para el paciente. Sin embargo, si la herida se aproxima a 3 y la isquemia también se aproxima a 3, ya es muy probable que este necesite de una amputación, y lo mismo para la revascularización. Otras clasificaciones son la clasificación de Wagner y Pedis. En este caso, la de Wagner es bastante utilizada por su simplicidad, facilidad. Sin embargo, no es tan útil o tan sensible, mejor dicho, como la clasificación de la Universidad de Texas. Son 5 grados. El 0, no hay úlcera, pero es un pie de alto riesgo. ¿Qué significa un pie de alto riesgo? Por ejemplo, un pie neuropático, donde sabemos que el paciente tiene pérdida de la sensibilidad y ante cualquier daño o lesión mínima, no puede actuar de la manera más correcta y por ende se le considera de alto riesgo. En estos pacientes es necesario indicarles un cuidado adecuado, calzados cómodos que no lesionen el pie, una buena oxigenación y por supuesto el seguimiento diario a la vista del paciente de su pie, ya que si no lo puede sentir tendrá que apoyarse en otros sentidos como la vista y también un especialista. El grado número 1 es una úlcera de espesor total superficial, donde hay pérdida de la continuidad de la superficie de la piel, pero sigue siendo eso, superficial. En el grado 2 ya es profunda, tiene penetración a los tendones, pero todavía no tiene afectación ósea. El número 3 es una úlcera mucho más profunda, y ya tiene afectación ósea, llegando a ser una osteitis. Y el caso 4 y 5 son gangrenas. 4 es una gangrena parcial que podría afectar a unos cuantos dedos, a un dedo o a ciertas lesiones mínimas del pie. Y el 5 es una gangrena total, que incluye la mayor parte de todo el pie. Luego está la clasificación de Sinbad, que del inglés, su sigla está en inglés, site, lugar, ischemic, isquemia, neuropathy, bacteria infection, y deep, que es profundidad. Entonces acá también tenemos puntajes, dependiendo si hay presencia o ausencia. Ausencia 0, por supuesto, y presencia 1 de cada uno de estos. Mientras el puntaje total del paciente se acerque a 6, significa que tiene alto riesgo de amputación. Y mientras más sea cercano al 0, este paciente tendría que simplemente tener un seguimiento y cuidados autopersonales. Cuidados personales de su piel. Y la clasificación de Liverpool, que también nos ayuda no solo al riesgo, sino también a la diferenciación de si es neuropático o isquémico, de acuerdo a dos aspectos. Primario, donde se evalúa esto que les había dicho, si el pie es neuropático, isquémico o es neuroisquémico. Y el secundario, si es complicado o no complicada. Para ver si es complicada es básicamente la presencia de infección o gangrena en esos casos.
y el compromiso óseo, muscular o tendinoso que podría llegar a tener el pie. Como un ejemplo del caso clínico, hoy vamos a tener aquí a un paciente de 56 años, masculino. Este va a presentar va a tener un tiempo de enfermedad de 6 meses, de inicio insidioso y curso progresivo. Entre los síntomas que nos va a referir el paciente y los que vamos a percibir, tenemos la pérdida de sensibilidad en ambos pies, particularmente que va a estar en la planta, la úlcera en la planta del pie derecho, hormigueo, sensación de quemazón, deformidad del pie derecho con el dedo gordo ligeramente desviado hacia afuera y frialdad en los pies al tacto. Bueno, el paciente nos refiere que comenzó a sentir hormigueo, sensación de quemazón, entumecimiento en ambos pies hace aproximadamente 6 meses. En ese momento no le dio importancia y este progresó. En las últimas 3 semanas observó la aparición de una úlcera en la planta del pie derecho de aproximadamente 3 centímetros de diámetro, con bordes bien definidos, secreción purulenta de color blanco, que no le causaba dolor. Con el paso de los días, la úlcera comenzó a secretar pus, lo que le llevó a buscar la atención médica. Bueno, en cuanto a sus signos vitales, sus funciones biológicas están normales. Sus hábitos nocivos, el paciente es fumador desde hace 20 años, con consumo de un paquete al día. Alcohol, el consumo de alcohol moderado y es sedentario. Bueno, en cuanto a antecedentes patológicos, tenemos que el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2 desde hace 8 años, con un mal control glicémico. Tiene hipertensión arterial diagnosticada hace 5 años, dislipidemia tratada con medicamentos y, bueno, ninguna cirugía. En cuanto a antecedentes familiares, madre con diabetes mellitus, padre con antecedente de hipertensión arterial y hermanos con diabetes mellitus tipo 2 también. En cuanto al examen físico, de sus signos vitales, vamos a tener que tiene una presión arterial de 150/95 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 80, temperatura 36.8 y en cuanto a la inspección en el pie derecho que vamos a notar, vamos a ver una úlcera en la planta con bordes bien definidos, secreción purulenta, sin signos evidentes de celulitis o gangrena. La piel fría al tacto y la deformidad que ya mencionamos. En cuanto a la palpación, los pulsos distales, dorsales del pie y los tibiales están ausentes, son muy débiles y no hay dolor en la palpación de la úlcera. En cuanto a los exámenes complementarios, la glucosa está en 280, la hemoglobina glicosilada en 9.2 y bueno, el colesterol, el LDL y los triglicéridos están elevados y el HDL está bajo. Cuando se le realizó una ecografía Doppler, se vieron el estrechamiento de las arterias periféricas con disminución del flujo sanguíneo en las arterias tibiales y dorsales del pie. Con los exámenes con la hemoglobina glicosilada, los antecedentes de diabetes mellitus, los signos y síntomas encontrados, se le diagnosticó lo que es el pie diabético neuropático, y para lo cual su plan de tratamiento es, se le recomendó un control estricto de la glucosa y bueno,
Bueno, se le hizo las curaciones debidas, un control de la hipertensión y también la educación de la concientización del paciente, ¿no? Eso sería todo. Si es parte de la audiencia, tuvieran alguna pregunta para los ponentes. Según la clasificación que dijeron, según la familia de medida, ¿a partir de cuándo tenemos que considerar opción quirúrgica de ya extirpar el dedo y hasta dónde más o menos tendríamos que hacerlo para evitar que la infección no progrese? Claro, para la amputación en realidad no depende, por ejemplo, del endocrinólogo o del médico internista, sino de un cirujano cardiovascular. En este tipo de casos, tendrías que no solo valorar la extensión de la herida, sino la presencia de infección o isquemia, ya que esto es lo más grave, y el seguimiento del paciente a lo largo del tiempo, ya que no basta con que una herida sea extensa sobre el primer día, si al segundo, tercer y cuarto se ve que hay un mejoramiento en la herida. Esta se considera que tiene que pasar de 4 a 6 semanas en este estadio, y nuevamente, como te digo, la extensión va a depender del especialista, no es algo que tenga que estar así definido en el instituto. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Como lo mencioné principalmente, vamos a tener en cuenta de que un pie neuropático va a hacer daño en lo que vendría a ser los nervios, ¿no? Entonces, en principio, tú lo que vas a poder diferenciar es la pérdida de sensibilidad en un pie neuropático. En un pie, lo que vendría a ser por problemas vasculares, en eso vas a tener una mayor predisposición a lo que vendría a ser la presentación de cianosis o signos de trombo, ¿no? Como vendría a ser el púrpura. Aparte de eso, también vamos a tener en cuenta de que se va a presentar lo que vendría a ser el parte de isquemia. Otro es en la temperatura, ¿no? Lo que vendría a ser principalmente el neuropático, tú vas a encontrar esto conservado en lo que vendría a ser el TAC. Más en la evaluación de lo que vendría a ser el paciente, él lo puede percibir como si estuviera aumentado o disminuido. En lo que vendría a ser ya en una complicación vascular, vamos a tener en cuenta de que como está conservado, va a poderse observar, como se los he mencionado, ante una inflamación, un aumento de temperatura en la misma zona. Eso. Aparte, si quieres ver semiológicamente, si tú quieres ver si es que hay una disfunción del flujo sanguíneo, por ejemplo, el isquémico, al tratar el pulso pedio no lo vas a encontrar en un isquémico y en un neuropático, sí. Aparte de esto, la aparición de la úlcera, por así decirlo, primeramente en el neuropático tú vas a encontrar la formación de un callo y de ahí vas a tener una ulceración. En cambio, en el isquémico tú lo vas a ver como una aparición total de isquemia, puede llegar a una gangrena localizada. ¿Alguna otra pregunta? Entre las dos clasificaciones que dieron, la de Wagner y la de Texas, ¿cuál es la relevancia clínica que tengamos? O sea, ¿por qué se debería elegir clasificarlo con Wagner o con el Texas? En realidad es por su sensibilidad. Texas es mucho mejor que la de Wagner, sin embargo Wagner es mucho más fácil de utilizar. Si se dieron cuenta en las tablas que puse, la de Wagner simplemente son estadios. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nada más. En cambio el Texas tiene dos variables, el grado y el estadio. A, B, C, D. Ni A, ni infección isquemia, B, infección, C, isquemia y D, infección isquemia. Y no solo toma esos parámetros, sino también los estadios, la extensión de la úlcera, la extensión no de la úlcera, compromiso muscular, tendinoso, articular, etc. Cosa que, por ejemplo, si bien es cierto el Wagner no incluye esos estadios de infección, isquemia y demás. Wagner es mucho más fácil, pero más sensible es Texas. Complementando esa pregunta que le hizo mi compañera, ¿cuál de las escalas tú recomendarías o qué recomendarías? Disculpe, doctor. ¿Cuál de las escalas que están mencionando, porque han puesto como 6 escalas, ¿no es cierto? Entonces habría que aprender que todas las escalas es complejo. ¿Cuál de ustedes recomendarían? ¿Por qué? Una comparación.
sí, doctor. En realidad va a depender de a qué público nos dirigimos a recomendar. Si es, por ejemplo, no sé, una persona, un estudiante que está haciendo su internado, probablemente la recomendación inicial será el WAC o incluso la ETEX, ya que son mucho más fáciles. Sin embargo, si es un especialista o que quiere tomar una decisión mucho más importante, en el caso de una vascularización o una amputación, la de WIC incluso es mucho más útil, porque incluye una tercera variable, e incluso equipos médicos, como podría ser el tensiómetro para medir la presión del tobillo, el tobillo-brazo, y en algunos casos la presión transcutánea de oxígeno. Entonces, Wagner podría ser o Texas. Además, una pregunta para los ponentes. De los tipos de pie diabético, ¿cuál consideran que sea el más frecuente? ¿Por qué? El neuropático. La prevalencia, al menos en Perú y en el mundial, es del 56% a nivel mundial. Entonces, más que todo, la alteración que genera la diabetes mellitus, el estado hiperglicémico en los nervios, es inicial. Por así decirlo, en menos de los 10 años empieza con alteración sensitiva. De 10 a 20 años empieza con la motora y más de 20 años ahora aparecen las autonómicas. Esa alteración, más que todo, predomina la disformidad del pie, eso genera la formación de callos y las últimas. Y eso afecta primero a la hiperglucemia. Y por otro lado, en realidad, ya que es un pie neuropático y pérdida de la sensibilidad, estos pacientes son, por así decirlo, están más predispuestos a tener lesiones verdaderamente, con mayor frecuencia que los isquémicos. Si bien es cierto, los isquémicos tienen la predisposición a que su herida no cure, sino que empeore a lo largo del tiempo, y los neuropáticos no tienen esto. El hecho de que no noten la herida porque pierden la sensibilidad puede hacer que estos pacientes en realidad ya lleguen a estadios avanzados y ya sea un verdadero pie diabético. ¿Alguna pregunta? Fondo de en un examen físico, ¿cómo podríamos hablar un poco de la pérdida de sensibilidad de los pacientes que están llegando a tener o están en riesgo de tener hipertensión? Se hace una prueba, ¿no?, de sensibilidad superficial, profunda. Primero tú tienes que estandarizar lo que debería ser todo lo que es la evaluación. Primero en la sensitiva, tú lo que vas a discernir en principio es la crítica, empezando con lo que vendría a ser el paso del toque del elevador, ¿no? De eso después tú puedes medir lo que vendría a ser la presión o la anestésica, que es uno de los puntos más importantes, ya que no lo he mencionado como tal, porque dice el nombre, pero como evalúas tú lo sensitivo, es lo que vendría a ser la anestésica. Después tú vas a apreciar lo que vendría a ser la vibración. La vibración es importante porque esto ya nos indicaría si hay una alteración en lo que vendría a ser principalmente de la complicación de la osteomielitis, como lo he explicado. Entonces, sabemos que en la evaluación de la vibración, lo que tienes que hacer es activar el diapasón, y de lo que vendría a ser de la periferia, ir de poco a poco hasta donde el paciente perciba, ¿no? Si es que el paciente ha perdido aquella sensibilidad, ya nos estaría indicando lo que vendría a ser una complicación de lo que es la osteomielitis. Esos tres principales. Para la sensibilidad hay un específico que es el filamento de Henry-Weinstein, que es el que se usa un filamento de nylon, en el cual con un mango se hace presión en 10 puntos diferentes del pie. En el caso de que sean 7 o más puntos donde sienta el nylon, está la sensibilidad conservada. En el caso de que tenga 4 o más que no siente, se debe una alteración de sensibilidad. En el caso de los puntos se hace a nivel de la cara plantar del primero, tercero y quinto metatarsiano, también de la cara plantar de los dedos, de los mismos, y a nivel de la base de los metatarsos del tercero y quinto, y también lo que es a nivel del talón. En la cara dorsal se hace una punza en lo que es el pliegue entre el primer y segundo dedo. ¿Cuándo está indicado realizar
realizarse una radiografía del pie? Principalmente, como lo he mencionado, ¿no? O sea, cuando tú vas a apreciar semiológicamente, tú tienes que apreciar si es que el pie guarda lo que vendría a ser una morfología con lo que describe el pie sano. Como lo he explicado, hay una complicación que es el pie de Charcot. Este pie de Charcot es muy característico de estos pacientes, en donde vamos a ver que presenta una concavidad y uña y dedos en garra, ¿no? Obviamente, si es que encontramos esto, se indica radiografía para poder diagnosticarlo como tal y referir de que es un pie de Charcot. Ante otra complicación sería principalmente ver lo que vendría a ser una infección por Clostridium perfringens, ¿no? Que vendría a ser la fasciitis necrotizante. En esto tú principalmente vas a poder observar si es que ya hay un compromiso óseo. Entonces, para poder confirmar si es que ya está llegando a este punto, también vas a mandar lo que vendría a ser una radiografía de tórax. Igual, si es que tú estás apreciando lo que vendría a ser ya deformidades, no tanto en los metatarsos, ya que podría ser referido a una artrosis o una artritis, tú tienes que evaluar principalmente lo que vendría a ser los huesos del pie. Si es que encuentras una deformidad que sea característica con lo que vendría a ser la densidad del hueso, ya es un indicativo inicial para poder referir al paciente que se le haga una radiografía del pie. ¿Qué es el grupo? ¿Por qué más podría pedir una radiografía? ¿Cuál sería la indicación, ¿no? ¿Por qué o qué estarían tratando de sospechar, descartar? ¿Qué se les ocurre? Ante sospecha de osteomelitis, doctor, y cuando la profundidad de la úlcera es mayor a 2 o 3 centímetros y cuando mayor a 2 semanas no progresa la curación. Escuché comentarios, ¿están de acuerdo con el comentario que hizo? Rápido. ¿Cómo es el pie de Charcot? Porque me ha llamado la atención tu descripción del pie de Charcot. Ya. En principio mencionar que el pie de Charcot va a ser con mayor predominancia en complicaciones de neuropatía. Fisiopatológicamente se explica que el paciente cuando pierde la sensibilidad tiende a hacer su caminata con normalidad. Cuando realiza su caminata con normalidad no puede diferir si es que hay microtraumatismos que le van a generar dolor en lo que debería ser la normalidad. Tampoco va a poder discernir si es que el calzado de su zapato está adecuado a lo que vendría a ser el tipo de pie, ya que va a sufrir lo que vendría a ser malas posiciones del pie, ¿no? Además de ello, que también ya ha podido estar adoptando lo que es niñez, como el pie plano, el pie que nos explica diferentes tipos de calzado. Entonces, al realizar estas continuas caminatas, sufre de continuos microtraumatismos, continuas inflamaciones y continuas, lo que vendría a ser cicatrizaciones. En esto lo que va a predisponer es de que en un principio va a llegar a lo que vendría a ser el hueso. Al llegar al hueso, un estado inflamatorio, lo que va a poder observarse es de que va a predisponer a que el hueso hay una desmineralización. Al haber esta desmineralización, va a ver que este hueso va a perder lo que vendría a ser la dureza, por decirlo, y con ello, poco a poco, va a estar adoptando lo que vendría a ser ese arco, esa posición de cóncavo o arco. Y también eso se va a lo que vendría a ser transferir, principalmente que los pies van a estar en forma de garra. Ellos no van a estar en forma como tal para darle a lo que vendría a ser el piso, sino que van a estar en forma de garra por la misma situación, ¿no? Que se le ha mencionado lo que es el pie de Charcot. Y esto principalmente se menciona que también se acompaña ya, como le hemos apreciado una imagen, ya de complicaciones como lo que vendría a ser la osteomelitis. Muéstranos cómo es el pie de Charcot. Ya. Esto es una forma que se observa superficialmente, como se los he mencionado. En este pie no se puede ver lo que es un pie cóncavo, ¿no? Ya que hay una inflamación de por medio.
En sí, tampoco se puede apreciar lo que vendría a ser los dedos de Fer, solo que ya están como que adoptando aquella característica. En donde sí se puede apreciar, por lo menos esto es lo que les he indicado, es esto. Como tal, el pie de Charcot, se les ha mencionado, viene con la complicación de lo que vendría a ser la osteomilitis, y la osteomilitis es un predisponente de una inflamación. Entonces, como tal, el pie pierde lo que vendría a ser aquella superficie plana y adopta aquella concavidad. Otra imagen. ¿Qué es seguro? ¿Es un pie cóncavo o es un pie plano? El pie de Charcot. El pie de Charcot es un pie cóncavo, así es, así, ¿no? Es lo que estoy explicando, ¿no? O es un pie plano. Es un cóncavo. Por eso es en un pie en cámara, dicen, el pie de Charcot, ¿ya? Su fisiopatología está muy bien, ¿ya? Es correcta, hay microfractura, microtraumatismo, todo. Y eso hace que el pie se pueda de esa forma, ¿no? Un pie en cama en todo caso, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen la pisada, ustedes tienen una pisada donde de repente la parte de las formas de presentación anterior, ¿no? Es más ancha, ¿no? Y la parte que va hacia el talón es más delgada, ¿no? Pero cuando ustedes tienen un pie de Charcot, eso es un pie plano, por decir, ¿no? La curvatura se pierde, y la base de sustentación cambia los puntos donde se van a apoyar. Por eso es que es, digamos, un pie de riesgo para ser pie diabético. ¿Ya? Por eso se hace. Lo que está describiendo un poco en un principio del pie de garra, la fisiopatología se la ha comentado cómo se produce el pie de garra. Pero esa foto es así, llamativa, para que se acuerde. Se toma una placa y una radiografía y es un pie de garra. Solamente eso para... ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Muy bien, vamos a agradecer al grupo.